atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio y una revuelta, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿qué queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocían que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatini, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña,
le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchos que habían venido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y habiendo venido al centurión, le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo le envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, María la madre de José, miraban donde lo ponían. Muchas gracias, hermano Pedro, por la lectura de la palabra de Dios. Vamos a quedar entonces en las alabanzas. Nuestro hermano Héctor de Santa Rosa nos dirige, por favor, en 3 alabanzas. Hermano Héctor, buenos días. Gracias. Dios te bendiga. Ya le autorizo también a compartir la pantalla, hermanito Héctor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Nos disponemos en esta mañana para cantar a nuestro Dios. Pongamos nuestro corazón, nuestra intención para cantar a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Les invito a que cantemos en primer lugar el himno que nos recuerda lo que somos. Somos peregrinos. Este himno nos recuerda que somos peregrinos y un peregrino es aquel que va siempre buscando un lugar de alabanza, un lugar de adoración. No descansa hasta llegar a ese lugar. Vamos entonces, mis hermanos, a cantar este hermoso himno en esta mañana. Luego cantaremos un himno de adoración y luego, ¿ustedes están viendo la pantalla, hermanos? Parcialmente. Aparece con una... Vuélvalo a poner a ver, hermano. Sí, eso voy a hacer. Aquí voy a poner fin de la presentación. Denme un momento. Estamos en vivo. Estas cosas ocurren. Estas cosas pasan. Estamos aprendiendo. Y tenemos esto, mis hermanos, acá. Ahí, compartir. ¿Ahora sí? Y ahora sí, hermanito. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a cantar a nuestro Dios. El mundo no es mi hogar, dice. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros y eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce es que la miel.
la cénica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Un himno entonaré a Cristo el Salvador, digno eres, oh Señor, de gloria y honor. La patria celestial por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel. La cénica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cuenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel, la dicha que me das, más dulces que la miel, la cénica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Amén. Qué bendición tan grande es poder estar en la presencia del Cordero para alabarle y glorificarle y ya no anhelar esta vida y las cosas que hay en ellas. Somos peregrinos, hermanos, vamos en busca Amén. de esa corona de vida. Vamos a cantar esta alabanza, vamos a alabar a nuestro Dios. Mi ser alaba al Señor. Dice, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, pues tus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Amén. Y recordemos, hermanos, con este último himno, estaremos cantando en este devocional, que somos el pueblo de Dios. Y somos un pueblo, como dice el himno, muy especial. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él.
y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Que la gloria, la honra sea para nuestro Dios en Cristo Jesús. Que Él nos bendiga y nos dirija en este día. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, hermano Héctor, por dirigirnos en las alabanzas. Vamos entonces a orar y vamos a quedar con nuestro hermano Steven, que nos trae el estudio en el libro de Ezequiel. Vamos a orar. Padre Celestial, bendícenos en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Regálanos corazón entendido, Padre Celestial, y sabiduría e inteligencia espiritual. Y también a nuestro hermano Esteban, oh Dios. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Hermano Esteban, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, hermano, con el estudio de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Es un sábado y en Colombia las 7 de la mañana. ¿Y qué están haciendo ustedes? Están aquí en este programa para cantar alabanzas a Dios, para orar y para estudiar la palabra de Dios. Entonces yo creo que ustedes son la audiencia completamente diferente que la audiencia con quien estuvo hablando Ezequiel. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a empezar en Ezequiel capítulo 3. Si quieren abrir sus Biblias, vamos a empezar en Ezequiel capítulo 3. Pero quiero decir, antes de que llegamos a Ezequiel, que una vez estuve en un seminario de predicadores y la persona hablando dijo que cuando hablamos acerca del asesoramiento, que no lo hagan ustedes. Y estuvo diciendo que hay personas que tienen problemas y sus problemas son más grandes que la capacidad del predicador para arreglar. Y aunque los predicadores tienen buenas intenciones, muchas veces hacen más peor los problemas de las personas, porque los predicadores no están calificados para aconsejar acerca de estos problemas. Yo tengo que confesar que yo soy un orientador o consejero terrible. Personas han venido a mí que tienen problemas con el alcoholismo, o tienen problemas con la anorexia,
o tienen problemas con la homosexualidad. Y claro que sí, personas vienen a mí que tienen problemas con sus matrimonios. Y yo tengo una tasa de éxito de 0%. Nunca he podido ayudar a nadie. Soy un fracaso en cuanto a ser un consejero bueno para estas personas. Pero la verdad es que la razón por la cual todo terminó en fracaso es verdaderamente porque las personas que vinieron a mí no eran amadores de la palabra de Dios, no eran amadores de la verdad. Porque yo siempre digo que no estoy calificado o licenciado para aconsejarte acerca de este problema. La única cosa que puedo hacer es, yo puedo mostrarte lo que dice la Biblia acerca de estos problemas y lo que dice la Biblia acerca de cómo resolver estos problemas. Y cuando las personas rechazan la palabra de Dios o no tienen el compromiso para poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, nada cambia en sus vidas. Sigue viviendo la misma vida, sufriendo por medio de estas mismas problemas. Entonces, una vez una mujer vino a mí y me dijo, mi matrimonio está muerta, pero por favor, ¿puede usted irse para hablar con mi esposo? Y yo pregunté, ¿y quiere su esposo hablar conmigo? Y ella me dijo, no. El esposo no quiere hablar con usted. Entonces yo fui para hablar con su esposo porque ella me pidió hacerlo. Pero yo fui para hablar con alguien que no quiso hablar conmigo. Y la conversación no salió bien porque la persona no quiso hablar conmigo. Cuando tengo que hablar con alguien acerca de un problema que tienen o acerca del evangelio, acerca de la salvación, y la persona no quiere hablar conmigo, nunca sale bien la conversación. Una vez una mujer me dijo, Esteban, por favor, ¿puede usted hablar con mi hijo? Y pregunté, ¿y su hijo quiere hablar conmigo? Y ella me dijo, no. Pero yo fui para hablar con su hijo porque ella era una miembro de la iglesia y yo quería mostrarle que estoy involucrado en la familia y en la salvación de su hijo, pero yo fui a la casa de su hijo, quien no quiso hablar conmigo. Cuando entré en la casa, estuvieron como 5 o 6 personas quemando drogas. Yo no sé exactamente qué estaban haciendo, pero estuvieron en la cocina. Yo creo que haciendo drogas, creando las drogas, pero estuvieron quemando algo y había un olor muy fuerte en la casa, tanto que no pude respirar. Yo hablé con la persona, con el hijo de la mujer, y el hijo no quiso hablar conmigo y nadie quiso que yo estuviera presente en esa casa. Y la conversación no salió bien. Yo pensé que me iban a matar por haber entrado en la casa. Y la cosa que estoy diciendo es, cuando tenemos que hablar con alguien que no quiere hablar con nosotros, o cuando tenemos que hablar con alguien que no quiere oír lo que estamos diciendo, es una situación muy difícil. Y es la situación en la cual fue puesto Ezequiel. Ezequiel fue puesto quizás en la situación más antagonística al mensaje de Dios que posible. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Ezequiel capítulo 3, versículo 7, la Biblia dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí.
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Este es el llamamiento de Ezequiel. Ezequiel está siendo llamado a su ministerio profético. Pero Dios dice, antes de que Ezequiel empezó su ministerio, ¿cómo será su ministerio? Dios dijo que nadie deseará oír tu mensaje. Tú tienes que predicar. Tienes que predicar la verdad de la palabra de Dios, pero nadie va a oír. Y entonces Dios está diciendo que el ministerio de Ezequiel no será fácil. El ministerio de Ezequiel no será agradable, porque Ezequiel está siendo enviado a un ambiente antagonístico contra la palabra de Dios. Dice Dios que los israelitas tienen dura de frente y son obstinadas de corazón. No quieren oír a Jehová mismo, menos van a querer oír al profeta de Jehová. Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ezequiel capítulo 2, versículo 3, la Biblia dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces, Ezequiel está siendo enviado para predicar el evangelio de Dios a gentes rebeldes. Es interesante que Dios está hablando acerca de los israelitas, pero dice Jehová que los israelitas son gentes rebeldes. En el hebreo, la palabra gentes es en una forma plural y es la misma palabra usada por todo el Antiguo Testamento para hablar acerca de las naciones, acerca de los gentiles, acerca de las personas incircuncisos, acerca de las personas viviendo fuera del pacto. Dios está diciendo que mi propio pueblo ha vivido en pecados por tantos siglos, que fueron convertidos exactamente como los incircuncisos, que se portan exactamente como las personas fuera del pacto. Son como los gentiles, son gentes rebeldes. Y dice Dios que se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Los israelitas estuvieron en rebelión contra Dios desde el principio. Jehová entró en un pacto con los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y una gente santa. Dios entró en un pacto con los israelitas, y por medio de este pacto, la nación de Israel fue hecho una nación santa. Ser santa quiere decir apartada del mundo, apartada de la mancha del mundo, apartada de los pecados. Una nación única, diferente, distinta que todas las naciones del mundo. Yo estoy casado, mi esposa se llama Cari, pero cuando yo escogí a Cari para que sea mi esposa, ella fue hecha santa para mí y yo para ella, en el sentido de que nosotros dos fuimos apartados de todas las otras personas del mundo, en un sentido romántico. Yo tengo una relación con ella que es
único entre las relaciones que tengo con todas las otras personas del mundo. Y nosotros en el matrimonio tenemos la responsabilidad para mantener la naturaleza distinta de esta relación. De igual manera, cuando Jehová escogió a Israel, Israel fue hecha una nación santa, apartada del mundo, apartado del pecado, apartado de las naciones, apartado de la idolatría, practicado por las naciones, con la intención de que sea una nación santa, que sea un pueblo consagrado, distinto y único para servicio a Jehová. Entonces, yo tengo un amigo y mi amigo estaba casado, pero su esposa estaba infiel. Y ella estaba cometiendo adulterio, pero sin remordimiento, sin vergüenza de lo que estaba haciendo. De igual manera, los israelitas, tan pronto quebraron el pacto, practicando la idolatría y cometiendo adulterio espiritual y haciéndose sucio con la mancha del mundo. En 1 de Samuel capítulo 8, versículo 20, los israelitas dijeron, danos un rey para que seamos como todas las naciones. Los israelitas desearon ser como todas las naciones. Este es el opuesto de lo que Dios quiere que su pueblo sea. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo distinto que las naciones, diferente que las naciones, santa. Pero los israelitas desearon ser hechos como las naciones. Y después de siglos viviendo en los pecados y practicando la misma idolatría que las naciones, Dios llamó a su pueblo gentes rebeldes. Gentes quiere decir como las naciones, gentiles, personas incircuncisos, personas viviendo fuera del pacto. Y así fue hecho la nación de Israel. Entonces, miren lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Una cosa que veamos aquí, que Ezequiel tiene que hablar las palabras mismas de Jehová. Tiene que decir, así ha dicho Jehová el Señor. El buen predicador habla fielmente la palabra de Dios. El buen predicador no va a hablar sus propios mensajes, sino que va a comunicar fielmente el mensaje de Dios. Pero Ezequiel fue enviado, dice versículo 4, a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Mi amigo, cuya esposa estaba infiel, una noche rogó a su esposa, por favor, que sea reconciliado conmigo. Y estaba llorando. Y su esposa dijo, tenga alguna dignidad, espere hasta que me vaya para llorar. Ella tenía un corazón duro. También los israelitas han desarrollado corazones duros, dice empedernido de corazón. Y es la misma palabra usada aquí para describir los israelitas, que fue usado en el libro de Éxodo
para describir el enemigo más grande de los israelitas, el faraón. Cuando el faraón rechazó la palabra de Dios y se endureció a su corazón, entonces los israelitas son como el faraón, en el sentido de que también han rechazado la palabra de Dios y se han endurecido sus corazones. Israel debiera sido un especial tesoro para Jehová, pero en vez de esto se convirtió en el opuesto de lo que Jehová querría que sea. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Ezequiel capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Aquí Dios está describiendo los israelitas como zarzas y espinos. La verdad es que nadie quiere caminar por una tierra llena de zarzas y espinos. Yo tengo una cicatriz encima de mi pie, porque cuando era joven estaba yo corriendo por el campo sin zapatos. Y yo no sabía, pero hubo un alambre de púa enfrente de mi camino. Y este alambre de púa me agarró y me dañó, haciendo un daño en mi pie y hasta este día yo tengo una cicatriz sobre mi pie por el daño hecho por alambre de púa. Y el punto es que alambre de púa es algo hecho por los hombres, pero produce lo mismo que zarzas y espinos. Entonces, cuando Adán pecó, la tierra fue maldita. Y la Biblia dice en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá. Espinos y cardos son el producto del pecado. Pero Dios está llamando a su propio pueblo zarzas y espinos. Dios está diciendo que mi pueblo es la personificación de la caída, que mi pueblo es la personificación de los pecados, porque mi pueblo se ha dedicado completamente a vivir una vida pecaminosa. Entonces dice aquí también en versículo 6 que Ezequiel estará viviendo con escorpiones, que los israelitas son como escorpiones. Yo no quiero vivir en una casa llena de escorpiones. Imagínense teniendo temor de acostarme en la cama, porque yo sé que en la cama hay escorpiones. Una vez cuando yo era joven, yo fui picado por un escorpión en el brazo y el dolor fue grande, el dolor fue intenso, pero más peor que el dolor fue el temor que sentí, pensando que yo iba a morir por haber sido picado por un escorpión. Pero Ezequiel será puesto en un ambiente antagonístico cuando tiene que predicar la verdad de la palabra de Dios. Este mensaje no será recibido por los israelitas y Ezequiel será perseguido por los israelitas. Serán antagonísticas a Ezequiel. Entonces, miren lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ezequiel capítulo 2, versículo 3, la Biblia dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel.
agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aquí dice que los israelitas son hijos de Israel. Hay algo importante que necesitamos saber acerca de este nombre, hijos de Israel. Jacob, una noche, luchó contra Dios. Y en esa noche su nombre fue cambiado desde Jacob hasta Israel. Y la palabra Israel quiere decir literalmente el que lucha con Dios. Yo creo que la idea no es el que lucha al lado de Dios con Dios, sino que el que lucha contra Dios. Pero Israel significa el que lucha con o contra Dios. Y yo creo que los israelitas son un pueblo que han estado antagonística para con Dios y para con la palabra de Dios desde el principio. Es la historia, es un estilo de vida de los israelitas luchando contra Dios. Entonces, lo que vemos aquí en versículo 3 es que Ezequiel es el opuesto que los israelitas. Ezequiel, Dios está haciendo un contraste aquí entre Ezequiel y los israelitas. Los israelitas son hijos de Israel. Son los que luchan contra Dios. Pero ¿quién es Ezequiel? Ezequiel no es describido por ser hijo de Israel, sino es describido por las palabras hijo de hombre. Ezequiel no es hijo de Israel, sino que es hijo de hombre. ¿Cuál otra persona en la Biblia es describido con este título, hijo de hombre? Yo creo que solamente Jesús. Jesús y Ezequiel, los únicos en la Biblia para ser llamado hijo de hombre. Entonces, Ezequiel representa la persona de Jesús. Ezequiel es un tipo de la persona de Jesús. Pero, ¿qué significa la palabra hijo de hombre? En hebreo, la palabra hombre es la palabra Adán. Hijo de Adán. Entonces, ¿quién es Adán? Adán es el primer hombre creado. Adán representa una creación nueva. Adán era el primero de la raza humana. Adán fue creado por Jehová, pero en el principio Dios creó solamente el cuerpo de Adán, pero no estuvo Adán un ser viviente. Entonces la Biblia dice en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Adán recibió aliento de Dios, que es aliento de vida, que verdaderamente es espíritu, cuando Adán recibió este aliento de vida, fue hecho un ser viviente. Adán era una creación nueva. Y Ezequiel, siendo hijo de Adán, representa una creación nueva, un estilo de vida nueva para los israelitas. Los israelitas pueden seguir siendo hijos de Israel en el sentido de que los que luchan contra Dios, o pueden arrepentirse y vivir como Ezequiel, haciéndose hijos de Adán, una nación nueva, una criatura nueva.
Entonces, mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, la Biblia dice, ¿cómo parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve? Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vemos aquí que cuando Ezequiel vio a Jehová, se cayó sobre su rostro. Yo creo que Ezequiel se cayó como un hombre muerto. Cuando Ezequiel se cayó sobre su rostro, Ezequiel era como Adán antes de que recibió, ¿cómo se dice la palabra? Aliento de vida. Antes de que Adán recibió aliento de vida, era nada más que un cuerpo acostado en la tierra. Pero cuando recibió aliento de vida, fue hecho un ser viviente. También yo creo que Ezequiel se cayó delante de Jehová, como Juan se cayó en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan se dio cuenta de que estuvo en la presencia del Señor Jesucristo resucitado de la muerte, dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dice, como muerto, caí como muerto a sus pies. Yo creo que el hecho de que Ezequiel se cayó sobre su rostro es porque era como un hombre muerto delante de Dios. Entonces, mire lo que pasó en Ezequiel capítulo 2, versículos 1 y 2. Ezequiel 2, versículos 1 y 2 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. La cosa es que Ezequiel no pudo levantarse sobre sus pies por su propia fuerza, sino que cuando recibió el Espíritu, cuando el Espíritu entró en él, Ezequiel fue puesto sobre sus pies. Por el poder del Espíritu Santo, Ezequiel fue puesto sobre sus pies. Simbólicamente, cuando Ezequiel recibió el Espíritu Santo, es como una resurrección de la muerte, que Ezequiel llegó a ser un ser viviente delante de Jehová por haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa estar sobre sus pies delante de Jehová? Estar sobre sus pies delante de Jehová significa que la persona está lista para trabajar. Significa que la persona está lista para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahora Ezequiel puede oír la palabra de Dios. Ahora Ezequiel puede poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un hijo de Adán y como Adán recibió el Espíritu Santo, aliento de vida y fue puesto sobre sus pies, un ser viviente. Entonces, simbólicamente es como una resurrección de la muerte. El libro de Ezequiel empieza con Ezequiel recibiendo el Espíritu Santo, siendo fortalecido por el Espíritu Santo, siendo puesto sobre sus pies por el Espíritu Santo y ahora listo para oír y poner en práctica la palabra de Dios. También en el libro de Ezequiel, no es el fin del libro, pero cerca del fin del libro, en Ezequiel capítulo 37,
Ezequiel recibe una visión de una valle llena de huesos secos. Y estos huesos secos representan la nación de Israel. Y Dios pregunta a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Y Dios mandó que Ezequiel predique la palabra. Y Ezequiel predicó la palabra. Y cuando estaba predicando la palabra, los huesos secos se unieron, formando esqueletos. Y cuando Ezequiel estaba predicando la palabra, que fue hecho carne y sangre sobre los huesos, hasta que estuvieron cuerpos, pero cuerpos acostados como muertos en la tierra. Y entonces entró el Espíritu en estos cuerpos y fueron resucitados de la muerte. Fueron hechos seres vivientes cuando recibieron el Espíritu de Dios. Y en esto vemos que Dios quiere que oigamos la palabra y que ponemos en práctica la palabra, y por medio del poder del Espíritu Santo salimos de la muerte hasta la vida. Entonces, Ezequiel representa una nueva esperanza para los israelitas. Ezequiel representa una vida nueva. Ezequiel representa una creación nueva. Ezequiel es un miembro fundador de una comunidad nueva, fortalecido por el Espíritu Santo y obediente a la palabra de Dios. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Ezequiel capítulo 2, versículo 8, la Biblia dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Vemos aquí que Dios quiere que Ezequiel sea diferente que los israelitas. Dios quiere que Ezequiel no sea como los israelitas. Dice aquí, no seas rebelde como la casa rebelde. ¿Cuál es el opuesto que ser rebelde? El opuesto que ser rebelde es ser obediente a la palabra de Dios. Ezequiel es hijo de hombre, hijo de Adán. Tiene que ser una creación nueva, obediente a la palabra de Dios. Y dice, come lo que yo te doy. En los próximos versículos, Dios da a Ezequiel un rollo que contiene la palabra de Dios. Ezequiel come la palabra de Dios. Tenemos que ser una gente que come la palabra de Dios, que tenemos un gran hambre por la palabra de Dios. Yo creo que ustedes son como Ezequiel, porque es el sábado a las 7 de la mañana y están aquí participando en este programa porque tienen una gran hambre por la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios diariamente, meditar en la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, como Ezequiel. Entonces, ¿cómo puede Ezequiel ser diferente que los israelitas? Miren lo que dice versículo 8. Ezequiel 2, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel es diferente que los israelitas, la casa rebelde, cuando oiga la palabra de Dios y cuando coma la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios y tenemos que poner en práctica, obedeciendo a la palabra de Dios. Nosotros
vivimos en una cultura similar a los israelitas, en el sentido de que vivimos en una cultura antagonística a la palabra de Dios. En los Estados Unidos, la cultura aquí es muy contrario a la palabra de Dios. Muchas personas están persiguiendo al cristianismo, quieren silenciar la predicación de la palabra de Dios. Están diciendo que los cristianos son los terroristas más peligrosos, que tenemos que protegernos de los cristianos, porque el cristianismo es algo que lucha contra el hombre. Mucha locura ocurriendo aquí. Yo creo que no es el único lugar donde encontramos esta oposición al evangelio. Pero la Biblia dice en Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos dos opciones. Podemos vivir en conformidad al mundo o podemos vivir una vida transformada por la palabra de Dios y transformada por la sangre de Cristo. Solo son dos clases de personas en este mundo. Dijo Jesús en Mateo 25 que hay ovejas y hay cabritos. Las ovejas recibirán el reino de Dios y los cabritos serán echados fuera de la presencia de Dios. Dijo Jesús en Mateo 7 que hay prudentes y insensatos. La casa del prudente quedó firme, pero la casa del insensato fue destruido. La pregunta es, ¿cuál clase de persona eres tú? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Puede vivir tu vida portándose como los hijos de Israel, portándose como los que luchan contra Dios? ¿O puede vivir tu vida como Ezequiel, haciéndose una creación nueva por medio de la sangre de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, obedeciendo a la palabra de Dios? La Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos una nueva criatura. Que seamos como Ezequiel, que seamos una nueva criatura en Jesús. Tenemos que escoger ser distinto que las naciones. Tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada del mundo y de la mancha del mundo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Si somos como los israelitas, luchando contra Dios, ¿qué pasó para con ellos? La ciudad de Jerusalén fue destruido y un remanente fue llevado a Babilonia para vivir en exilio y en cautiverio. Y así será el fin para los que luchan contra Dios. Que seamos como Ezequiel en Cristo, sabiendo que somos criaturas nuevas. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Esteban. Gracias a nuestro Dios. Vamos entonces a orar, hermanos, en este momento. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por este tiempo de estudio de la palabra. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra en este libro de Ezequiel tan importante, Señor.
libro que aporta grandes enseñanzas, Padre, a nuestra vida. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas aquí presentes en esta mañana y por nuestro hermano Esteban. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a ser como Ezequiel, un hombre obediente, Señor, un hombre dispuesto. Ayúdanos, Padre Santo, a echar de nuestra vida todo lo que sea una rebeldía, Señor, y darnos la victoria a nosotros por medio de aquel que nos amó. Bendícenos en este día, bendice a todos los hermanos que se han conectado en este día, Padre, gracias por cada uno. Fortalece nuestra vida, nuestra familia, fortalece nuestra fe, fortalece tu iglesia, bendícenos en las diferentes actividades del día, Señor. Fortalece, Padre amado, cada cosa. Permite, Padre, que en este día, Señor, y en todos los días de nuestra vida, podamos ser ejemplo y podamos, oh Dios, vivir apartados de la manera en que los hombres que no aceptan, que se rebelan contra ti, Padre, como se rebeló Israel, están viviendo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a cómo viven los santos, los piadosos, los hombres como los profetas, los entregados y dedicados a ti. Pero también danos la fuerza para ser predicadores, como lo fue Ezequiel en medio de un pueblo rebelde. Ayúdanos, Padre, a poder llegar con el evangelio a aquellos que son rebeldes, oh Dios. Permite que dejen de serlo, que puedan cambiar para tu gloria y tu honra y para salvación de ellos. En el nombre de Cristo agradecemos todo, Señor. Amén. Nos despedimos de la transmisión en Facebook. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias.